Buenas noches. Vamos a comenzar con un curso que nos va a preparar a la Pascua, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a celebrar en la Semana Santa y estamos preparando con la Cuaresma. Muchas veces nos centramos en la Cuaresma de tal modo que perdemos de vista la Pascua. Estamos toda la Cuaresma hablando de la penitencia, del ayuno, y llegamos a la Semana Santa sin habernos preparado en el misterio pascual. Y eso es un terrible error, porque la Cuaresma no tiene sentido en sí misma si no es como preparación al gran acontecimiento de la Pascua. Y empezamos con una línea de tiempo. Esto es una línea de tiempo de la historia de la salvación. Empezamos con la creación. Según los cálculos más prudentes, la creación empieza hace 60.000 millones de años. Otros dicen que hace 100.000 millones de años. No sabemos. Ese es el momento en que Dios creó. No importa que hubiera un Big Bang. Ese Big Bang fue causado por Dios. No había nada, Dios crea esa molécula que explota y comienza la expansión del universo. Eso fue en una época de hace 60.000 millones de años. Sí, saca eso. No quiero escuchar a la persona que habla. Entonces, en esta época, una época también sin tiempo, es la creación del hombre, el pecado. Noé todavía está fuera de la historia. No hay datación histórica para Noé. ¿Cuándo empieza la datación histórica? Con Abraham, en el siglo XIX a.C. 1800 años, junten la plata. 1800 años antes de Cristo empieza la historia de la salvación con Abraham. La época de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Jacob en el siglo XVII, 1600, más o menos, los judíos, los hebreos van a Egipto porque en Palestina hay hambre. José, el hijo de Jacob, está de virrey, de visir en Egipto, porque sus hermanos lo vendieron. Y allí van, están más o menos desde el siglo XVII, 1650, hasta 1250, porque dice la Biblia que estuvieron 400 años en esclavitud. Más o menos en 1250, no hay exactos, sino más o menos entre esos años, viene la liberación por Moisés. Vagan 40 años por el desierto y Moisés ya no entra a la Tierra Santa, ni la primera generación que salió de Egipto. Entra Josué, la nueva generación. Y entra y posesiona la Tierra Santa y vienen las tribus se dividen, como vamos a ir viendo en los mapas, las tribus se dividen en la Tierra Santa y son guiados por jueces. No hay un gobierno central. Después viene la monarquía, quiere ser como los demás pueblos. Samuel, el profeta, se queja ante Dios: Señor, quieren ser como los demás pueblos, quieren un rey, ya no te quieren a ti como rey. Y Dios le contesta: dales un rey. Entonces Samuel
le dice el rey, va a llevar a sus hijos para el servicio militar, le va a poner impuestos, va a llevar a sus hijas para que sirvan en el palacio. Queremos un rey, y les nombra a Saúl. Después a David y a Salomón. Estos tres reyes ocupan más o menos 100 años. Ya estamos alrededor del año 1000. Después viene el cisma de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, como la iglesia se dividió en catolicismo y protestantismo. El cisma. Hay profetas en el reino del norte y hay profetas en el reino del sur. El reino del sur, capital Jerusalén. El reino del norte, capital Samaria. Este reino era el reino más infiel. También Judá no era, pero era el depositario de las promesas. El templo estaba en Jerusalén. Y Jesús se lo dice a la samaritana: ustedes adoran a un Dios que no conocen, nosotros adoramos al verdadero Dios. Junten bien la y ahí viene el fin del reino del norte por los asirios. Cerca de 100 años después viene la caída del reino del sur. El templo de Salomón es destruido, el arca es destruida y se van a Babilonia, la deportación, el exilio. 70, 80 años en torno a Judá. Los romanos toman Jerusalén en el 63 a.C. Herodes, rey títere puesto por Octavio Augusto César, es el que gobierna. No es judío, es idumeo, es pagano, y llega a ser rey porque mata a la dinastía Asmonea. Se casa con la princesa hija de esta dinastía, Mariamne, a la que adoraba, y por celo la asesina. Y después grita por el palacio llamándola. Mató a 3 de sus hijos también por sospechas de que lo querían destronar. Y bajo este rey nace Jesús. Esa es un poco una línea de tiempo de la historia de la salvación. Bueno, me quedo acá para empezar. Entonces, la Pascua cristiana es hija de la Pascua judía. Jesús celebra su Pascua en el contexto de una Pascua judía porque él es judío. Muy bien. Entonces, hay 4, ¿cómo les puedo decir? 4 hitos en la Pascua. La Pascua histórica del Éxodo, el acontecimiento de la liberación. Cuando Moisés les manda matar el cordero y marcar con la sangre los dinteles de las casas. Comer el cordero sin defecto y sin romperle ningún hueso, de pie, la cintura ceñida, el bastón en la mano, las sandalias puestas, para acabada la cena, salir, huir. Hecho que se une con que días después atraviesan milagrosa y maravillosamente el mar que se abre. Por la película Los 10 Mandamientos, que la tenemos todos en el inconsciente, tenemos ya la idea de cómo fue. Después, la Pascua litúrgica de Israel. El acontecimiento de la Pascua histórica se dio una sola vez. La Pascua litúrgica se repetía cada año, celebrando esta Pascua histórica, este paso maravilloso de Dios por la historia de su pueblo. Después viene la Pascua de Cristo, que se celebra en el contexto de una Pascua litúrgica de Israel.
Y después viene la Pascua litúrgica de la iglesia, que es la que nosotros estamos preparándonos a celebrar y celebramos cada año, la Semana Santa, cuya conclusión es el Triduo Pascual, viernes, sábado y domingo de Pascua. El Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Pascua. El domingo más importante de todos los domingos. El domingo que hace domingo a todos los domingos del año. Entonces, para no interrumpir al Padre yo y que no nos interrumpa. Entonces, la Pascua histórica del Éxodo es el paso salvífico de Yahvé en la noche de la salida de Egipto. Habían habido 10 plagas, había habido 10 acontecimientos maravillosos y el corazón del faraón no se doblegó. Con las últimas ya el pueblo y sus generales le decían: deja ir al pueblo, mira lo que nos está pasando. Y nada. Hasta que por fin, la última noche, con la plaga terrible de la muerte de los primogénitos, de hombres y animales, empezando por el primogénito del faraón, muere. Y ya los deja ir. La Pascua litúrgica de Israel o Pascua de los judíos es el recuerdo de lo anterior, enriquecida, escuchen bien, enriquecida con el recuerdo de todas las demás innumerables intervenciones salvíficas de Dios en su pueblo. Se asimiló a la Pascua todos los acontecimientos grandes que Dios iba ¿cómo les fue? En los cuales Dios iba actuando en la historia de Israel. Eso vamos a ir viendo en estos días. La Pascua de Cristo, que es su inmolación, su paso de este mundo al Padre, a través de la pasión, muerte y resurrección. Y 4, la Pascua de la Iglesia, que es la renovación litúrgica anual, aunque también diaria, porque es Pascua todos los días. Cada misa que se celebra aquí, la misa que se está celebrando ahorita, es Pascua. Si nosotros vamos a misa todos los días, estamos yendo a la Pascua todos los días. El domingo también es Pascua, porque es el día de la resurrección del Señor. Es el día de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana cambió el día de observancia del sábado al domingo, porque ese día resucitó el Señor. Es el día de la comunidad, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es el día de la resurrección. Nos encontramos con Cristo resucitado. Nos encontramos con Cristo en el sacerdote que es Alter Cristo. Él celebra en la persona de Cristo, dice el texto, dice la liturgia y dice la teología católica. In persona Cristo. Esto es mi cuerpo. ¿Es el cuerpo del cura? Contesten, parecen momias, a ver. ¿Es el cuerpo de Cristo? De Cristo, sí. ¿Es el cuerpo del cura? No. Lo dice al revés para que cambiara. Entonces, no es. Él consagra. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. ¿Es el cuerpo del cura? No. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, él actúa in persona Christi. Le está prestando su cuerpo, sus manos, su voz, para hacer lo que Cristo hizo. Y dijo: haced esto en conmemoración mía. Entonces, ordena que se vuelva a realizar. Y cuando absuelve, dice: yo te absuelvo de tus pecados. ¿Puede un hombre absolver los pecados a otro? No. Pero él actúa in persona Cristo.
está actuando con el poder de Cristo, tomando lo que dice el capítulo 20 del Evangelio de Juan. El mismo día de la resurrección se presentó delante de todos en el cenáculo, que estaba cerrado con candado, y se presenta en medio de ellos y sopla sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Ellos están atontados. Les vuelve a decir, reciban el Espíritu Santo y sopla. A quienes perdonen los pecados, les quedan, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. El poder de la iglesia de perdonar los pecados, que está simbolizado en el escudo papal. Aquí en los confesonarios está el escudo papal, la antigua corona papal que se llamaba tiara, la triple corona, con las ínfulas, que son las tiras que caen de atrás de la mitra y de la tiara, y las llaves. Las llaves simbolizan la autoridad de la iglesia de abrir y cerrar, de perdonar o retener. Pensamos que la iglesia solamente tiene poder de perdonar, pero también tiene poder de retener. Si tú no te arrepientes y el sacerdote te pregunta, ¿estás dispuesto a reparar el mal que has hecho, la calumnia que has levantado, devolver el dinero que has robado? Y tú dices no, el sacerdote te dice, vete, que no te puedo perdonar, porque no hay las condiciones de ser perdonado. Es muy importante esta distinción entre historia y liturgia, y liturgia y la historia, o sea, la realización de la liturgia y la historia cada día, en el bautismo, en la Eucaristía, en cada sacramento es liturgia. Es la acción de Cristo Salvador aplicada a los hombres. Es la sangre y el agua de Cristo que salió de su costado, que lava todo a través de los sacramentos. Y nos hace nuevas criaturas. Y nos prepara para hacer una sola cosa y traer hijos a este mundo. Y nos prepara para ser servidores del altar, ser ministros. Nos prepara para ser adultos en la fe y vivir en este mundo anunciando y predicando a Cristo. Nos hace hijos de Dios en el bautismo. Nos perdona todos los pecados cometidos después del bautismo. Nos hace comer y beber el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, esta realidad se va profundizando cada vez más. Desde el comienzo del cristianismo se contrapone Pascua de los judíos y la Pascua de los cristianos, como contraposición entre figura, anuncio y realidad, cumplimiento. Voy a bajar ya. A ver, Noé, ¿de quién es figura? Noé, ¿de quién es figura? Piensa. Noé es figura de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Noé nos salva a través del madero del arca y Jesús nos salva a través del madero del arca. Abraham es figura de Cristo. ¿Por qué? Porque es el hombre que no duda de Dios. Jesús tampoco. Es el perfecto obediente a la voluntad del Padre. ¿Por qué es figura de Isaac? ¿Por qué Isaac es figura de Cristo? A ver, ¿quién sabe? ¿No sabe? Porque estuvo dispuesto a ir al sacrificio y llevaba cargada la leña. ¿Me entiendes? Entonces, Abraham y Isaac son figuras del Padre eterno que acompaña a su hijo al sufrimiento. Y que va sufriendo, como el Padre sufre porque su hijo está por morir. El Padre permanece incólume, no, es Dios eterno que no
puede sufrir como nosotros, pero sufre de algún modo, porque al crearnos y aceptar nuestra rebeldía por la libertad, se expone a sufrir. Por eso en esa hermosa pintura de la iglesia de San Pedro, que es la pintura jesuita peruano, ahí es un cuadro que ha sacado fotos de la el padre tiene a su hijo en brazos, muerto. El padre está pintado como un anciano de barba. Y en la pintura, en la foto casi no se ve, pero en la pintura, que es bastante grande, está en un claustro ahí en el convento de San Pedro, el padre tiene dos lágrimas. ¿Quiénes han visto la película La Pasión? ¿No hay una parte cuando Cristo muere que cae una gota? ¿De quién? ¿Qué es esa gota? El llanto del Padre por su Hijo muerto. Es una visión teológica profundísima. Entonces, todo el Cordero de quién es figura de Cristo. El mismo Juan Bautista, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, ve pasar a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que estaban ahí escuchándolo eran judíos. Entendieron perfectamente lo que decía Juan. Él va a morir por nosotros. Él va a ocupar el lugar que debía ocupar el Cordero para expiar los pecados. ¿Me entienden? Es muy importante entonces tener esta clara idea de que la Pascua antigua y el Antiguo Testamento es anuncio y figura de la realidad, cumplimiento que se da en el Nuevo Testamento. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Si esto no lo tenemos claro, no entendemos la misa. La primera vez que yo di esta charla sobre la Pascua, casi todos tuvieron que irse a operar la mandíbula. De la manera que cayó. Eso es la Semana Santa, hermanos. Eso, ¿por qué los padres no hablan de esto? ¿Por qué no nos abren a esta realidad tan extraordinaria de la Semana Santa? Vaya a preguntarle al padre. Yo no sé por qué. Pero esto es importantísimo. El cruce del Mar Rojo, ¿signo de qué es? En voz alta. Del bautismo. El pueblo de Israel se sumerge, aunque el mar está seco, como una masa enorme, porque hay egipcios que salen con los judíos. Hay otros etnias que salen con los judíos de Egipto que también están esclavizados. Entran al mar que está seco y salen por el otro lado como el pueblo santo de Dios que va al Sinaí a firmar la alianza. En muchos pueblos se forma un solo pueblo, igual que la iglesia. Somos muchos pueblos unidos en una sola fe, en una sola sangre poderosa de Cristo, que en el bautismo nos ha hecho un solo pueblo. Y eso se ve, yo lo veo muy claro, por ejemplo, en las grandes concentraciones de la Plaza San Pedro. Gente de todas las razas, de todos los pueblos que se unen. O cuando en San Pedro hay los grandes envíos de misioneros. Ya saben que cada año en la Basílica de San Pedro se reúnen todos los misioneros y misioneras que van a ser enviados a tierra de misión. Y el Papa le da a cada uno la cruz misionera, su cruz. Pasionistas, dominicos, jesuitas, franciscanos, capuchinos, escolapios, laicos consagrados, monjas, todos están ahí, reciben la cruz y al otro día parten a tierra de misión. La universalidad de la iglesia que no se fija en raza, en religión, en cultura y sale a evangelizar. Entonces,
se llega a la superación de la contradicción entre Antiguo y Nuevo Testamento al ver esta figura cumplida en el Nuevo Testamento. El segundo concepto de misterio pascual que se desarrolló a partir del siglo II es 101 hasta el 199. Ese es el siglo II. El siglo I es desde el acontecimiento de Cristo, el año 0 hasta el año 100. ¿Entienden eso? ¿No? Ese es el siglo I. Muy bien, y así van a avanzar. Este segundo concepto de misterio pascual que se desarrolló a partir del siglo II y el concepto tipológico es esto que les hablo de la figura como anuncio de lo que se llega a cumplir en Cristo, unieron en buen momento el concepto de Pascua. Ya la Pascua no es el Cordero. ¿Quién es la Pascua? Jesús. Cristo. Esto es importante porque en una de las últimas charlas de este curso se va a decir que Cristo no comió la Pascua el día Jueves Santo. Cristo instituyó la nueva Pascua. Eso tienen que acordarlo, se lo estoy diciendo en la primera charla. Porque casi en la octava o novena charla se va a decir que Cristo el día Jueves Santo no comió la Pascua. Él fue la Pascua, inmolado. Él se hizo Pascua. Él se inmoló. Como dice un místico, Él se mató a sí mismo. ¿Ya? Vamos paso a paso. Unidad y continuidad estrecha que no se agota en la permanencia del nombre Pascua y de los elementos de la Pascua hebrea y la cristiana, sino basada en la ascensión cualitativa, un salto cualitativo que significa Cristo, con respecto al Cordero, con respecto a Moisés, con respecto a Abraham, porque Cristo, ¿quién es? Dios completo. ¿Qué es Cristo? Dios hecho hombre, pero que permanece verdadero Dios y verdadero hombre. Porque si no es hombre, no nos salva. Porque lo que no se asume no se salva, dice un principio teológico. Si Él no asumió nuestra carne, nuestra realidad humana, no hay salvación. No nos salvó. Muy bien. Y esto por las herejías que surgieron, que también vamos a ir viendo algunas, no todas. Entonces, dice Melitón de Sardes, un obispo extraordinario del siglo II, dice esto, mírenla: la ley se ha hecho evangelio, lo antiguo se ha hecho nuevo en Cristo, la figura se ha convertido en realidad. La figura era el Cordero, la figura eran los ritos antiguos, se han convertido en realidad. Cristo es el verdadero Cordero, que muere por ti, por mí y por todos, sin acepción de personas. Por eso, si Cristo muere por ti, por mí, y en el Padre Nuestro decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, ya no hay razas. Negro, blanco, cholo, con puntos verdes, morados, azules, anaranjados, que se tiene el pelo. Todos somos hermanos. Ya no cabe cholearnos, negrearnos, blanquearnos, decirnos desteñidos, carboncito, esto, que hay que yo he escuchado a gente decir, a gente de piel oscura decir: mi hija se ha casado con un blanco, está mejorando la raza. Es un baboso, acomplejado. Dios ha hecho todas las razas y no hay que mejorar ninguna raza. ¿Me entienden? Chiquillo de miércoles, jueves y viernes. Entonces no hay que estar en el colegio: yo soy blanco, yo soy blanco, yo soy más blanco
que tú, me he quemado, quémate pues. O como dicen a uno cuando tiene la piel más oscura, te quemaste en el horno, estuviste mucho tiempo. O cuando es blanca, quedes teñida de piel. No te cosiste bien, te sacaron antes de hora. No, Señor, todos somos hermanos acá. En la iglesia no hay clases sociales. En la iglesia, si un rico no se puede sentar a comer con un pobre, no somos cristianos, somos paganos. Somos lo que sean, pero no somos cristianos. Porque San Pablo lo condena en las reuniones que había en Corinto. Los ricos llegaban con su comida, al ágape pascual, o sea, a la misa, y tragaban su cena aparte de los cristianos pobres. Y después se sentaban a compartir la Eucaristía. Por eso se quitó eso. Ya no había el comer antes y después se les daba la Eucaristía. Se quitó eso y solamente se iba al banquete, nada más, para evitar eso. Muy bien. Dice, la figura se ha convertido en realidad. El Cordero se ha hecho hijo. Es una belleza de frase impresionante. Y San Justino dice, la Pascua era Cristo. Todo ese anuncio de cientos de años llegó a su máxima expresión en Cristo. La Pascua del Antiguo Testamento se identifica con la del Nuevo Testamento porque es figura de esto, es anuncio, es culminación de esto. Por ejemplo, el pueblo que sale, y vuelvo a recalcar para que se nos quede, porque si lo digo una vez, el pueblo que sale de Egipto es una masa informe, conformada por muchos clanes y diversos pueblos esclavizados. No eran solamente los judíos, habían números, habían sirios, habían de otros clanes de Palestina que no tenían que ver con los judíos nada, y habían sido esclavizados. Era un imperio inmenso. Y los que salen, dicen, lo van a dejar salir a los judíos, un año. Y se unen para seguir la película. Los 10 mandamientos, se ve que hasta la hija del faraón, la que hace de madre de Moisés, se va con él. Muchos egipcios, descontentos y pobres, se fueron también con ellos a buscar otro futuro. Muy bien. Muy bien, ya están pensando las momias. Muy bien. Yo pensé que eran las momias que habían ido al museo antropológico y que las habían sacado para ventilarlas. Muy bien. Y que al cruzar el mar Rojo es conformado como pueblo de Dios. Del mismo modo, la iglesia es conformada por muchos pueblos que se hacen uno en el agua y la sangre de Cristo por el bautismo. Esta visión unitaria que la Iglesia tuvo desde el principio del misterio pascual es una conquista teológica que se hizo hace siglos y fue para siempre. Para siempre. Nunca se ha dudado de esta realidad. La Pascua cristiana deriva de la Pascua judía, que es su continuación y culmen. Ya lo vamos a ver en las oraciones de la Pascua judía, que hasta ahora los judíos recitan en su Pascua, se parecen a nuestras oraciones de los ofertorio de la misa. Vamos a ver en otra charla. La Pascua cristiana no lo es de las celebraciones de los misterios de las religiones paganas contemporáneas de Israel. No. Lo es de esta Pascua judía. La más antigua Pascua que conocemos es la Pascua del siglo II. No se conoce cómo era la Pascua del siglo I. Se han perdido todos los documentos de esa época. Pero sí se tiene mucha documentación de la Pascua del siglo II, florecida exuberantemente en Asia Menor. ¿Dónde es Asia Menor?
ponme el mapa del mundo. Vamos a conocer un poco cómo es esto y les pido atención. Ponme el mapa mundo, por favor. Vamos a tener un poco de conocimiento de geografía. Ponme todo el mundo antes. Toda la tierra. Esta es una parte. Falta Australia. No lo puedes achicar un poco. No. Ya, entonces, aquí está América, Perú, América, México, Centroamérica, Cuba, que es una isla, América del Sur, África. Yo inspirado y se me va. Se puede ver acá. Bájalo. Europa. Allá está el frío, el polo norte, Suecia, esto todo es Escandinavia, esto es frío, Rusia, aquí está Ucrania, donde están bombardeándonos y todo. Esto es Europa. Ahí nomás. Este es el mar Mediterráneo. Aquí está Italia, España, Francia, el norte de África, Asia, Israel, Turquía. Esto es Asia Menor en esa época. Toda Turquía y parte de Siria es Asia Menor. Todo eso. ¿Ya? Todo eso es Asia Menor. Aquí está Egipto, África, con el gran desierto del Sahara. Todo esto es el más grande de los desiertos que hay. Va desde Egipto hasta el Sahara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, parte de Mali, Mauritania, Níger. Todo esto es el gran desierto del Sahara. Arabia Saudita, Irak, donde se han masacrado, Irak, Afganistán, y más allá está ya China, la India, Pakistán, Bangladesh, ahí está, Tailandia, etc. Japón, Filipinas, ¿no? Entonces, quería que tuvieran una idea general de dónde está, ahora ponme dónde está Israel. Quiero esto agrandado. Israel es esto que está acá, como un cuchillo. Este pedacito es Israel. No, ya, ahí está bien. Israel es esto que está acá. Este es como el marco del cuchillo y aquí baja hasta acá. Es más chico que el departamento de Lima. Me has puesto el departamento de Lima. Está situado en Asia, pero aquí ya es África. Cuando ellos huyen, van aquí hasta Egipto. No tienen que atravesar ya. A ver, quiero el mapa de Lima. Ahí está el mapa del departamento de Lima. ¿Me pueden poner con el mapa de Israel? ¿Dónde está? Israel está aquí. Ponlo acá. ¿Ven? Entra perfectamente y sobra tierra. ¿Me entienden lo chiquito que es? ¿Lo pequeñito que es? ¿Ah? No es como el Perú, y el Perú es todo eso. O sea que el Perú es enorme en comparación con Israel, que es pequeñito. ¿Estamos? Esto es muy importante de saber. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, la más antigua catequesis que se conoce es del siglo II, en Asia Menor, allá en Turquía. Turquía ahora es musulmana. Turquía hasta el siglo VI, hasta el siglo
principio del siglo VII, todo ese mundo que hemos visto, me lo pueden poner una vez más con toda la zona de Turquía y de Israel. Toda esta zona, un poco allí tenemos. Que se vea más. Que se vea desde más arriba. ¿Se puede? Ya. A finales del siglo VII, del siglo VI, 590, todo esto, escuchen, Asia Menor, Siria, parte de Irak, esta parte de aquí, todo Egipto, toda esta parte, hasta aquí, de aquí es San Agustín, San Cipriano de toda esta zona era cristiana. Con obispados, con patriarcados, con santos, con una vida cristiana totalmente cristiana. Era como el Perú católico hace 100 años. Aquí surge Mahoma, principio del siglo VII. Y se declara la yihad, la primera yihad, la Guerra Santa, y se extiende y describe toda la cristiandad, de modo que ahora todo esto es musulmán. Todo eso es musulmán. Muy bien. Entonces, esta cristiandad de Asia Menor, que es Turquía, es fruto de la evangelización de Pablo. Y toda esta zona de acá también es fruto de la evangelización de Juan. Juan muere acá en Éfeso, que está acá. Entonces, en esas comunidades surge esta Pascua que les digo que quedó y que se tiene documentos históricos para poder reconstruir la Pascua más antigua cristiana. Del siglo I desapareció por las persecuciones, por las guerras, y no quedó mucho. Esta catequesis quiere contribuir a regenerar los contenidos de la Pascua, haciendo que penetre en ellos una ráfaga fresca de ese aire tan denso de misterio que se respiraba en las vigilias pascuales de la iglesia primitiva. ¿Se imaginan ustedes? A ver, cierren sus ojos. Somos cristianos del siglo I en Roma, en Jerusalén, en Cartago. Vale. ¿Están viendo eso? Allá. En Cartago, y están las persecuciones. Y tenemos que celebrar la Pascua. No la podemos celebrar en iglesias porque las iglesias no existen porque hay persecución. No ha habido tiempo de construir nada. ¿Dónde se van? A las catacumbas, a los jardines más profundos de casas cristianas, se van a los bosques y celebran con un espíritu tal la fiesta de la Pascua que dice acá, miren, contribuir a regenerar los contenidos de la Pascua, haciendo que penetre en ellos una ráfaga fresca de ese aire tan denso de misterio que se respiraba en las vigilias pascuales de la iglesia primitiva. Querría, como decía San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Nacianceno era obispo de esta parte de la Capadocia, un gran teólogo y místico padre de la iglesia, decía, querría hablar de la Pascua como se habla de un ser viviente. Nosotros
cómo celebramos la Pascua. A ver, doña Carmen, ¿cómo celebramos la Pascua? ¡Ay! El padrecito se está demorando, me van a saltar. Que acabe rápido. ¡Uy! 9 lecturas. Hasta el padre dice, este padre no, pero otro. Dice, sí, porque no he celebrado Pascua con él hasta ahora, pero otro. 3 lecturas. Pero padre, son 9 lecturas. Es la noche de Pascua. No, hay que hacerlo rápido porque la gente quiere irse rápido. Oigan ustedes. Cuando se van de parranda, de fiesta, a celebrar el cumpleaños del compadre, del abuelo, del tío, de la abuelita Panchita, se van a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche, se quedan hasta las 6 de la mañana, o hasta las 7 de la mañana, o hasta las 8 de la mañana, y pide caldo de gallina encima. Y otros se quedan a almorzar porque son zampones. Y no hay hora. ¿Qué importa? Mi marido, voy a descansar de él hoy día. No moleste. Pero en la Pascua, 8:05, ya la misa debe acabar. El ratero está en la puerta esperando. Me va a dejar calado. ¿Qué es eso? Ese es el espíritu de celebrar la Pascua como se habla de un ser viviente. ¿Cómo celebramos el encendido del cirio pascual? Todo el mundo está enciende el cirio pascual. A la 1, a las 2, a las 3, a correr para coger el mejor cirio de la iglesia. Y las viejitas son las primeras en correr. Después dicen, pero respétenme, yo soy viejita, pero a mí me han pisado el callo. Seré viejita venerable, que les importó un comino. ¡Ay! Y me voltearon. Entonces, eso es celebrar la Pascua bonito, hermosamente. A ver quién coge el mejor sitio de las vacas. No. Ay, cómo se ríen por ahí atrás. Entonces, hay que celebrar la Pascua como se tiene que celebrar, dignamente. Es 2 noches santas hay que la casa se debería tirar por la ventana. La noche santa de la Pascua y la noche santa de la Navidad, que es reflejo de la noche santa de la Pascua. La noche buena es reflejo de la vigilia pascual. Por eso nos quedamos hasta tarde esperando la cena, esperando que el niño nazca y todo. Ahí sí. Pero en la noche santa de Pascua y la Navidad es la tercera fiesta que importancia. Primero Pascua, después la segunda fiesta más importante del año, Pentecostés. Y la tercera, Navidad. Cronológicamente, primero es Navidad, porque Jesús nace, después es Pascua y al final es Pentecostés. Pero en orden de importancia litúrgica, teológica, es Pascua, Pentecostés y Navidad. Entonces, hermanos, a recuperar esa Pascua. Yo he celebrado, Fernando y yo tuvimos el don de celebrar una Pascua hace 40 años, más de 40 años, en la parroquia de La Punta, con nuestro formador de la época, el padre Sebastián. La gente lloraba. Jueves Santo la gente lloró. Viernes Santo la gente, y en la vigilia pascual ya no, ya había que ponerle manteles para tanto moco. Porque las servilletas ya no valían ni los pañuelos. Hermosísimo. El padre fue la primera y única vez. Dijo, el altar, vamos a comenzar con la iglesia y el altar vacío. Y puso acá solo un florero. Tú, en el momento que comencemos a tocar, se prende todo, traes este florero y lo pones acá. Y puso una manijita. Tú acá,
y no contar nada, porque si no. Y tú lo pones acá y tú lo pones ahí. Entonces empezó el canto de Gloria, que es la proclamación de la resurrección oficialmente en la iglesia, que se tocan las campanas y todo. Y el altar en un segundo quedó maravillosamente decorado. Otro grupo trajo los manteles, los puso las velas, los cirios. Hermosísimo. Se entendía que la iglesia que estaba pasando del duelo a la alegría, de la penitencia a la gloria. ¿Me entiende? Y hizo la misa lentísima, tal como se debe hacer. Empezamos creo que a las 7, no a las 10. Entonces, hay que celebrar la Pascua como debe ser. La Pascua histórica del Éxodo, la noche en que Yahvé pasó, Biblias, los textos que hablan de la institución mosaica son, uno me van a buscar, Éxodo, por si acaso aquí hay 2 Biblias más para quien desee. Éxodo, unos busquen Éxodo 12, 1 al 14, y otros busquen Deuteronomio 16, 1 al 8. Éxodo 12, 1 al 14. Y otro busque Éxodo 12, Deuteronomio 16, del 1 al 8. A ver, lean. La persona que encontró, póngase de pie y leemos algo. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y le dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno de Israel lo mandarán a la cabecera. Tomará luego la sangre del animal y la meterá por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ningún pedazo crudo o frito. Todo el animal, incluido la cabeza y las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego, y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y cansados, con el corazón en la mano, coman deprisa el animal, que es la Pascua del Señor. Esa noche no pasaré por todo el sitio, ni diré de modo que al hijo mayor de cada familia egipcia y a la primera cría de sus animales, y quitaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. Y hasta todos, ¿no? Hasta el 14. La sangre les servirá para que ustedes señalen la casa donde se encuentran. Y así, cuando yo llegue de muerte a los egipcios, y ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Perfecto. Ahora otra persona en voz bien alta lea Deuteronomio 16, 1 al 8. Guarda el mes de Abib y celebra en él la Pascua en honor de Yahvé tu Dios, porque fue en el mes de Abib por la noche cuando Yahvé tu Dios te sacó de Egipto. Sacrificarás en honor de Yahvé tu Dios una víctima pascual de ganado mayor y menor, en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre. No comerás con la víctima pan fermentado. Durante 7 días la comerás con ácidos, pan de aflicción, porque a toda prisa saliste del país de Egipto, para que te acuerdes todos los días de tu vida del día en que saliste del país de
7 habrá reunión en honor de Yahvé tu Dios y no harás ningún trabajo. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. La próxima lectura se paran acá porque dicen las personas que me escuchan. Más acá, ya, muy bien. Entonces, dos lecturas, dos contextos distintos. La primera lectura de Éxodo 12, 1, 14, el contenido histórico. El primero, de Éxodo, se sitúa en Egipto, en la inminencia del Éxodo, que todavía no se ha realizado. Eso es para comer esa primera Pascua, todavía no se ha realizado. El segundo, el de Deuteronomio 16, 1 al 8, que acaba de leer la hermana Doris, se coloca proféticamente en el sentido de una profecía después del suceso, es decir, está relatando algo después que ha sucedido, ¿ya? En la vigilia de la entrada en la tierra prometida. Es decir, el pueblo ya se liberó de Egipto. Tengo que estar acá. El pueblo se liberó. Hay que traer un micro. Sí, porque esto es un lío. El pueblo se libera de Egipto, da vueltas 40 años, y cuando va a entrar a la tierra prometida, el río Jordán se vuelve a abrir, el río Jordán se abre, se vuelve a repetir un hecho extraordinario. Como se abrió el Mar Rojo, el río Jordán se abre en dos. Entran milagrosamente y comen la Pascua. Pero ya la Pascua es en un contexto distinto que vamos a ir viendo. Entonces, esta Pascua, ya cuando el Éxodo es un hecho del pasado, de que esta Pascua es un recuerdo actualizado, porque fue en el mes de abril por la noche cuando Yahvé tu Dios te sacó de Egipto. A ver, vamos a volver a leer el texto. ¿Te van a sacar o acá? Éxodo 12, 1 al 14. Escuchen, búsquenlo ahí. Éxodo 12, 1 al 14. El Señor habló de Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de ese mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que hay en la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año, macho y mujer, y podrá ser un cordero por un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de ese mes, y ese día todos y cada uno de Israel lo mandarán a la casa. Es decir, está mandando algo que todavía no se ha realizado. Está dando una orden para que se realice. Muy bien. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo, la cabeza que el pan y las entrañas, tienen que ser asado al fuego. Y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y daré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales. Y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre servirá para que ustedes señalen la casa donde se fueron. Y así, cuando yo llegue de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, beberé la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar como una gran fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Palabra de Dios.
Te Te alabamos, Señor. Entonces, la primera cosa es que se sitúe en Egipto antes de que acontezca la primera Pascua. Está dando las disposiciones para comer la primera Pascua. ¿No? Muy bien. La segunda lectura es ya siglos después, cuando ya el pueblo está establecido y está celebrando otra Pascua. La segunda es la víctima, la segunda diferencia entre la primera y la segunda lectura. En el Éxodo es ganado menor, un cordero o un cabrito, único animal a disposición de un pueblo de pastores. Los que salen de Egipto son nómades, salen con ganado menor. ¿Estamos? Y siendo esclavos tienen sus pequeños animales que crían para comer. En Deuteronomio la elección se extiende a ganado de gran tamaño, propio de un pueblo de agricultores, porque manda matar ganado mayor. ¿Entienden? Entonces, diferencia. Segundo. Tercera, el lugar. En el Éxodo se sacrifica la Pascua en las casas, en familia. El pater familias, el padre de familia, sacrifica al cordero, la mujer lo cocina y lo come. En el Deuteronomio solo los sacerdotes pueden inmolar la Pascua y únicamente en el templo de Jerusalén, no hay otro templo. Designado con las palabras el lugar que el Señor elige, que ya es el templo de Salomón. Para que se pueda sacrificar la Pascua. Miren las diferencias. Exacto, de la Pascua litúrgica. Vamos viendo ya que la cosa no es fácil, que ha sido una historia bien complicada, bien rica de contenido. Cuarta, quizá la más significativa. En Éxodo la Pascua es una fiesta con carácter propio, no ligada a la de los ázimos. Quiero que lea una persona que se pare acá y lea Deuteronomio 16, 1 al 8. Quizás la misma persona que lo hizo, otra persona, acá, viendo hacia las personas. Sí, Deuteronomio 16, del 1 al 8. Escuchemos. Respeta el mes del Señor tu Dios. Respeta el mes de las espigas, celebrando la Pascua del Señor tu Dios, pues en este mes de noche el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Inmolarás ganado vacuno y ovino como víctima pascual al Señor tu Dios, en el lugar que el Señor haya elegido para morada de su nombre. No comerás con la víctima pan fermentado. Durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues a toda prisa tuviste que salir de la tierra de Egipto. Así recordarás durante todos los días de tu vida el día en que saliste de la tierra de Egipto. Durante esos 7 días no se verá levadura entre ustedes, en todo tu territorio. De la carne que hayas inmolado la tarde del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. No podrás inmolar la Pascua en cualquiera de las ciudades que te haya dado el Señor tu Dios, sino solo en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido para morada de su nombre. Allí inmolarás la Pascua al atardecer, a la caída del sol, la hora en que saliste de Egipto. La comerás en el lugar que haya elegido el Señor tu Dios, y a la mañana siguiente podrás regresar a tu casa. Durante 7 días comerás pan sin levadura,
7º día habrá asamblea solemne en honor del Señor tu Dios. No harás trabajo alguno. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La cuarta diferencia, la más significativa, en el Éxodo la Pascua es una fiesta con carácter propio. Pascua, salida, liberación, muerte a la esclavitud. No ligada a la de los ázimos, que es una fiesta muy posterior cuando ya Israel se establece en la Tierra Santa. Fiesta de las primicias del campo, cuando ya son un pueblo sedentario que planta y cosecha la tierra. En Deuteronomio la fiesta de los ázimos está fusionada con la Pascua. Esta se ha convertido en el primer día de los ázimos y dura una semana. La antigua solamente era una noche y un día. Nada más. El relato del Éxodo refleja una fase más antigua del desarrollo de la Pascua, la de un pueblo nómade que vive del pastoreo sin un culto ni sacerdocio centralizado. En cambio, el Deuteronomio refleja la Pascua de un pueblo instalado ya en Canaán, convertido en sedentario y agrícola, con un culto centralizado en el templo. Eso lo vamos a ir viendo cuando las tribus se establecen en la Tierra Santa y se distribuyen, el culto es libre. El arca pasa de tribu en tribu por un mes. Son 12 tribus, son 12 meses del año, está en cada tribu un mes. Y cuando hay peligro, la llevan al lugar del peligro, para enfrentarse a los filisteos, o a los amalecitas, o a los cananeos, o a quien fastidie la paciencia. ¿Estamos? Muy bien. Pero después, cuando es un pueblo, cuando es un pueblo centralizado, el culto, ¿dónde es? Jerusalén, ¿dónde? En el templo. ¿Templo construido por quién? Salomón. Y no hay objeto, y hasta Jesús acepta eso, porque en el diálogo con la samaritana le dice: el marido que me dices que tienes no es tu marido, ya has tenido 5. Pues Jesús no dora la píldora. Jesús no, si eres una santita, sigue siendo, eres una putita. Si tienes 5 maridos, el que tienes ahora tampoco es tuyo. Y nosotros los judíos adoramos. ¿A quién? ¿Al verdadero? Ustedes, los samaritanos, no. ¿La ama? Sí la ama, pero quiere su bien. El otro día, un padre al que sigo en misa virtual dijo eso: el amor no es amor sentimental, amor sensible. El amor es desearle el bien a la otra persona. No tengo que ir y estar apapachando a todo el mundo para demostrar que soy afectuoso, que amo a mi prójimo. No, puede caerme mal la otra persona. ¿Me entienden? Pero no debo odiar. Soy capaz de cruzar y ayudarlo si hace falta. Si toca mi puerta, darle un plato de comida y atenderla con una sonrisa en los labios. Eso es amor. No es: oye, hermanita, cómo te quiero, cómo te amo, cómo no. Y muchas veces en el abrazo tiene la primera. ¡Qué amor!, ¿no? Y eso se ve mucho en las parroquias, un amor extraordinario, maravilloso. Pero después vamos a sacar el ají, cuerpo de Cristo. Amén. Y Jesús está: ¡ay, cómo me pica el ají! Y nosotros felices y contentos. ¿Y cuántas comuniones también indignas de los curas? Porque no solamente todos somos pueblo santo y pecador.
Dios dice, San Pablo dice que la gracia de Dios se contiene en vasijas de barro. El Papa es barro. El cura es barro. La Virgen Santísima en sus apariciones dice, yo soy polvo del polvo. La Virgen María, la más. Y nosotros nos baboneamos con nuestras sotanas y con nuestras capas y con los signos episcopales y los hábitos colorados y todos. O con el poder, el dinero, vamos a la iglesia todos elegantes, tenemos el primer puesto porque yo soy el jefe de la bomba. ¿Y qué me importa? Tú llegaste último, te sientas atrás. Como este obispo, uno de los presidentes regionales, no voy a decir quién, era una misa en las Nazarenas por el Callao. No, era una misa aquí en el Callao, por el Callao. Y le manda decir al obispo que va a llegar tarde, que por favor lo espere. Y el obispo dijo, no, yo no espero a nadie. Yo celebro para Dios y para el pueblo de Dios. Y no voy a hacer esperar al pueblo de Dios media hora. Y empezó la misa. Llega este personaje, después de la misa tiene el mal gusto de ir a decirle, pero Monseñor, ya le mandé a decir, sí. ¿Quién es usted? Mi patrón es él. Y yo me debo al pueblo de Dios que está esperando. Y no le voy a hacer esperar, porque usted ha llegado 3/4 de hora tarde. ¿Eso es respeto? Contésteme, ¿es respeto? No. Y no tengan miedo de decir, no es que pueda ser el presidente de la República, o el cardenal, o quien sea. Hay que ser respetuosos. Ser cristianos es ser respetuosos. Hay un dicho que dice, la cortesía del rey es la puntualidad. No es que el rey llega a la hora que le da la gana. Su edecán, el chambelán, esta majestad, tiene que llegar a tal hora. La gente lo está esperando. Entonces, por tanto, hay que tener en cuenta primordialmente Éxodo 12, pues aunque pertenece al código sacerdotal, el código sacerdotal es una ¿cómo les puedo decir? Es una de las tradiciones escritas que se contienen en el Antiguo Testamento y que es muy cercana en el tiempo a nosotros, es la más tardía, pero contiene relatos antiquísimos. ¿Me entienden? Entonces, estos relatos del Código Sacerdotal tienen materiales arcaicos que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar el origen de la Pascua. Y ahora nos vamos a otro punto. La Pascua cristiana, la Pascua judía, tiene un origen anterior a Egipto y anterior a Moisés. Ponme la foto de San en el desierto. No, la foto de la luna con el desierto. ¿Cómo? Ya. A ver. Escuchen bien esto, ¿vale? Es una. Voy a apagar. Es una hermosa foto de un grupo de beduinos en el desierto con la luna llena. Antes de Moisés y antes de llegar a Egipto. Son pre-mosaicos y pre-egipcios. Ya está. ¿Dónde está la luna? Ahí está.
Este clan judío, este clan hebreo, este clan de beduinos, es antes de que vayan a Egipto. Son nómades. Entonces, una vez, no me estén cambiando la imagen que te conto. Voy a tratar de hablar. Entonces, ¿ya está bien ahí? Ya. A ver. La luna llena la primera luna llena del equinoccio de primavera. Ahora voy a explicar qué es el equinoccio. Ese día marcaba el inicio del año para los beduinos. Se reunían en clan a comer un cordero sacrificado. Y lo comían todo y la sangre la asperjaban en sus vestidos. Era signo de un vínculo familiar irrompible. Y era un signo ese matar al cordero y asperjar la sangre de protegerse contra los terrores del desierto. Porque acabada esta cena, partían por distintos sitios con sus animales a buscar pastos. Y no se veían por largo tiempo, medio año, 8 meses, 9 meses. ¿Me entienden? Esta cena es el antepasado de la cena que ellos comen en Egipto la noche de la liberación. Ellos la tenían en su mente colectiva. No la habían olvidado. No la habían olvidado. Seguramente que en sus casas, en el silencio, cada semana la celebraban. ¿Me entienden? En este contexto de esta cena, al pie de la luna llena, en el desierto, antes de partir a buscar pastos, este grupo se iba para allá, este grupo se iba para allá, y los otros iban por otros lados. Comían esta cena que los unía como clan, que los unía como familia, que les daba un signo de pertenencia. Muy bien. Una noche entre el año 1250 y 1230, este acontecimiento cobra y da un salto cualitativo con un significado extraordinario, signo de liberación, signo del paso de Yahvé por un pueblo para liberarlo, que ha marcado la conciencia de un pueblo durante miles de años, porque hasta ahora celebran este acontecimiento. Los judíos están preparándose para su Pascua. Ahora voy a hablar del equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? A ver, voy a explicar porque esto es importante que lo comprendamos. El equinoccio este año cae el lunes 20 de marzo y marca el cambio de estación. El 20 de marzo empieza el otoño. ¿Me entienden? Cambiamos de estación. El equinoccio es el día en que el sol cae de frente sobre el ecuador, sobre la línea ecuatorial, que es la línea que parte en dos equitativamente la Tierra entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ahí cae, entonces el día y la noche tienen la misma duración en el equinoccio. Y marca el equinoccio, anuncia la llegada de la primavera y el verano en el hemisferio norte y la llegada del otoño e invierno en el hemisferio sur donde nosotros vivimos. Entonces nosotros ese día empezamos el otoño y después vendrá el invierno. En Europa y en todos los que están en el hemisferio norte empieza la primavera y vendrá el verano. Por eso se llamaba Pascua de Resurrección, Pascua Florida, porque comienzan a florecer los campos. Cosa que no pasa aquí en el sur, porque entramos al otoño.
Ese es el equinoccio. Y ese equinoccio marcaba el plenilunio más cercano a ese equinoccio, se celebraba la Pascua. Ahorita estamos en cuarto creciente. En unos días vamos a estar en luna llena del mes de marzo. La próxima luna llena es abril, es Pascua. Y de hecho, la Semana Santa cae siempre en luna llena. Muy bien, los que no se habían dado cuenta, este año, fíjense bien, para que vean que así es. Entonces, este rito comenzó a tener un sentido salvífico, un signo de profecía ella misma de la salvación futura. Este pueblo descendiente de los patriarcas no había olvidado el culto del desierto y en torno a él comenzó a tomar cuerpo el ansia y la petición de libertad. A esto se refiere Moisés cuando pide al faraón: deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. El faraón cede, pero quiere que lo hagan dentro del territorio cercano, en Gosén, que no salgan de los límites de Gosén, para obligarlos a volver. Luego quiere que vayan al desierto, pero sin ganado, para que no se vayan. Cada negativa es seguida por una calamidad tal que los mismos egipcios admiten que allí está el dedo de Dios. Por fin, con la última plaga se asegura la liberación, la muerte de los primogénitos. Tan segura que deberá celebrarla anticipadamente, porque les manda a comer, a pesar que todavía no han muerto, pero van a morir, y ustedes van a ser liberados. Luego el faraón cede y los deja partir. ¿Qué ha sucedido? Yahvé ha pasado en medio de su pueblo salvando a los judíos, saltando de las casas de los hebreos a las casas de los judíos, de los egipcios, matando a los primogénitos. Y este será el memorial desde ahora de la nueva Pascua, de la Pascua judía. Esta intervención liberadora hace que Dios se presente como liberador. Liberador. Dios no quiere los pueblos jóvenes. Dios no quiere obreros mal pagados. Dios no quiere toda la injusticia de la que está rodeada nuestro país de norte a sur y de este a oeste. Dios no quiere eso. Dios quiere hijos de Dios libres, donde los ricos sean responsables de los pobres, donde es más, ya no hayan ricos y pobres, sino que todos vivan en armonía y fraternidad, donde nadie se muera de hambre. ¿Me entienden? Todo el sentido de la Pascua van entendiendo cómo esta liberación de un pueblo de esclavos comienza a ser asimilado como un Dios de liberación, como un Dios de justicia. Por eso decir que la religión, el cristianismo es el opio de los pueblos, es verdad cuando el cristianismo deja de ser algo que nos llama a construir la justicia. Y la Pascua nos enseña a construir la justicia. Aquí nos quedamos como fin del primer tema. Yo voy a dar, son 9 temas, más o menos. Yo voy a dar